generar una reflexión sobre nuestras prácticas de enseñanza y nuestras prácticas evaluativas particularmente. Esta sesión está siendo grabada. Vamos a trabajar con una modalidad. Primero hacemos la presentación de las ideas durante unos 40 minutos y al final, los últimos 20 minutos, atenderemos preguntas, reflexiones, comentarios sobre la charla. Antes que todo quisiera saber si me están escuchando y si se está viendo bien la presentación. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, escuchando bien. Escuchamos bien. Muy bien. Muchas gracias. Empezamos. Bueno, entonces, como les decía, nos acompaña también la profesora Gabriela Teortúa, la coordinadora de la maestría en pedagogía. Ella también nos ayudará a atender las preguntas por el chat y al final en la sesión de preguntas y comentarios que tendremos. Mi nombre es John Alexander Alba, y soy profesor de la Facultad de Educación, profesor de la maestría en pedagogía, y queremos compartir con ustedes algunas ideas que han sido producto de la investigación y la reflexión en la maestría en pedagogía, asociadas a las prácticas de enseñanza y particularmente a una acción constitutiva de esta, que es la práctica o las acciones de evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a compartir algunas ideas. Es un modelo que venimos trabajando desde la maestría. Es un modelo que no es excluyente de otros modelos. Son unas ideas que han surgido de la reflexión de varios profesores alrededor de lo que hacemos a diario, de nuestras acciones de enseñanza, que para nosotros tienen un valor muy importante porque el conocimiento pedagógico desde nuestra maestría surge de esa reflexión que hacemos los profesores de nuestra propia acción. Eso es lo que lo hace pedagógico, cuando es el sujeto que enseña quien a la vez puede hacer una reflexión de sus prácticas de enseñanza y desde allí, a través de un ejercicio de reflexión riguroso, sistemático y estructurado, empieza a generar conocimiento sobre esas prácticas de enseñanza que puede compartir con otros colegas, que pueden servir de base para generar un corpus de conocimiento que acompañe la pedagogía en esa construcción y en ese camino hacia convertirse en una ciencia. Entonces, vamos a compartir algunas de estas ideas y vamos a empezar por un concepto central para la maestría en pedagogía, que es nuestro objeto de estudio, que son las prácticas de enseñanza. Entonces, quisiera que empezáramos hablando un poco por ahí acerca de lo que entendemos como práctica de enseñanza en la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Lo que hacemos a diario los profesores como consecuencia de esa relación contractual con una institución de educación formal es ejercer una práctica de enseñanza. Todos los que estamos aquí reunidos tenemos una responsabilidad y una atribución que nos ha indilgado la Universidad de La Sabana para que desarrollemos unas acciones de enseñanza enfocadas a formar profesionales. Lo que hacemos nosotros día a día en las aulas de la universidad es formar profesionales. Y desde esta acción de enseñanza, lo que tenemos es un compromiso con la sociedad y con cada una de las profesiones a las cuales estamos vinculados a través de esta acción de enseñanza. Somos nosotros los responsables desde nuestra acción de enseñanza de darle continuidad a una profesión. Si soy profesor de una facultad específica, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Educación, es mi responsabilidad contractual formar profesionales que respondan de manera pertinente y práctica a las necesidades de la sociedad, a las necesidades que esta profesión desarrolla en su ejercicio diario de práctica profesional. Entonces, todos aquellos que a través de ese ejercicio diario de formación realizamos acciones encaminadas a enseñar a otros sujetos
conceptos, conocimientos o buscar que ellos desarrollen competencias o habilidades, es lo que nosotros hemos denominado ese conjunto de acciones, la práctica de enseñanza. Hemos identificado que estas prácticas de enseñanza se caracterizan por 3 acciones que son constitutivas. O sea, todos los sujetos que enseñamos realizamos este conjunto de 3 acciones. Hacemos unas acciones de planeación que están asociadas antes a la preparación, al diseño de situaciones de aprendizaje que ponemos en práctica en un contexto de aula, y es allí donde esas actividades, esas estrategias que nosotros diseñamos, llevamos y ponemos en juego en el momento de hacer nuestra práctica de enseñanza. Y una acción que no está separada de las otras 2, que está íntimamente ligada y que pertenece a ese conjunto central, son las acciones de evaluación del aprendizaje. Este conjunto de 3 acciones, que como ya dije, están íntimamente relacionadas, íntimamente ligadas, constituyen lo que nosotros denominamos las prácticas de enseñanza. Todos los que ejercemos la acción de docencia, realizamos estas acciones en distintos órdenes, de distintas maneras, de distintas formas. Esto nos lleva a asegurar que estas prácticas de enseñanza tienen 3 características básicas. La primera de ellas es que estas prácticas de enseñanza son singulares. Y cuando decimos que son singulares, nos referimos a que no podemos encontrar y no vamos a encontrar 2 prácticas de enseñanza iguales. Los sujetos que las desarrollamos tenemos diferentes conocimientos, diferentes enfoques, diferentes formaciones, diferentes vivencias, que hacen que cada práctica de enseñanza sea distinta, sea singular. Entonces, una característica de este fenómeno, de la práctica de enseñanza, es su singularidad. La segunda es su dinamismo. Nuestras propias prácticas de enseñanza están cambiando permanentemente. Nunca encontraremos 2 clases o 2 acciones de enseñanza iguales realizadas por el mismo sujeto que enseña. Por eso son acciones dinámicas, porque van cambiando en el tiempo, porque los sujetos que enseñamos tenemos distintos conocimientos, tenemos distintas experiencias, tenemos distintas circunstancias. Nuestras aulas cambian, nuestros estudiantes cambian. El conocimiento que trabajamos, el conocimiento que desarrollamos en conjunto con nuestros estudiantes también está en continuo cambio. Por ende, esta práctica de enseñanza también es dinámica. Y la tercera característica es su complejidad. Todas nuestras acciones de enseñanza, todas nuestras prácticas de enseñanza son complejas. Son complejas porque los sujetos que las realizamos somos sujetos complejos. Somos sujetos que estamos afectados por múltiples circunstancias y variables, pero también las instituciones donde las desarrollamos son instituciones que atienden a una complejidad que es cada vez creciente y cada vez nueva. Lo estamos viviendo en estos momentos, en estas circunstancias. La institución educativa se ve abocada a tomar unas decisiones y hacer unos cambios rápidos que hacen que estas acciones de enseñanza ratifiquen esto, que desde nuestra singularidad tengan que responder de una forma dinámica y acertada a esa nueva circunstancia. Y eso hace que esta práctica, como todas las prácticas profesionales, sean prácticas complejas. Ese es el primer concepto desde el cual vamos a hacer nuestra discusión. Y como lo vemos, hay una acción puntual y es una acción constitutiva de esa práctica de enseñanza, que son las acciones de evaluación del aprendizaje. Todos los sujetos que enseñamos, dentro de esa relación contractual con la institución, tenemos que realizar ejercicios de evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y todos lo hacemos. Todos tenemos unas estrategias de evaluación que llevamos a la práctica, que ponemos en juego en cada una de nuestras aulas. Esas son unas acciones centrales. Estábamos revisando antes de empezar esta charla y en esta serie de webinars hemos encontrado 3 charlas que giran alrededor de las acciones de evaluación del aprendizaje. Tuvimos la semana anterior y las semanas anteriores unas charlas de la doctora Rosa Julia Guzmán
alrededor del concepto de matrices y comprensión. También la doctora Lina Trigos hizo una charla que estaba enfocada en la evaluación formativa en contextos virtuales. También Diana Mortegui presentó el concepto de rúbrica como una posibilidad también de implementación en esta nueva contingencia que estamos viviendo. Esta sería la cuarta charla, que tiene un carácter un poco más reflexivo, un poco más de discusión alrededor de algunos conceptos y que busca esencialmente tener unos parámetros comunes para que la comunidad de profesores pueda discutir alrededor de ellos cómo son sus prácticas de enseñanza y particularmente cómo son esas acciones de evaluación del aprendizaje. Entonces, ese es un primer momento en el cual vamos a trabajar alrededor de este concepto de práctica de enseñanza centrada en estas acciones de evaluación del aprendizaje. Un segundo concepto que quiero presentar es el concepto de práctica pedagógica. Para nosotros es importante separar esos dos conceptos. El concepto de práctica de enseñanza del concepto de práctica pedagógica, porque para nosotros en la maestría son dos conceptos distintos. El concepto, el de práctica pedagógica, involucra nuestra acción de enseñanza, nuestra práctica de enseñanza, pero requiere dos acciones adicionales a las ya antes mencionadas, y son acciones de evaluación de nuestras propias prácticas de enseñanza. Porque cuando el profesor evalúa prácticas de enseñanza, puede generar a partir de esa evaluación, centrada en evidencias, sustentada y estructurada, una reflexión real sobre su acción de enseñanza. Y es ese componente de la reflexión el que nos permite generar un nuevo conocimiento que puede alimentar las prácticas de enseñanza inicialmente propias y también las de nuestros colegas. Es en estos dos componentes, los componentes de la evaluación de la práctica de enseñanza y de la reflexión derivada de esa evaluación realizada, que podemos los profesores empezar a generar una estructura de conocimiento que nos ayude a entender la complejidad de este fenómeno y también que nos ayude a generar unas bases teóricas que soporten la profesión de educar. Es en esta reflexión que hacemos los profesores de nuestras propias acciones de enseñanza que podemos encontrar respuestas, que podemos encontrar modelos, que podemos encontrar lógicas de por qué los sujetos que enseñamos lo hacemos de la manera en que lo hacemos. Este es un ejercicio realmente pedagógico. Cuando el sujeto que enseña asume la responsabilidad de generar conocimiento sobre su acción diaria, estaríamos configurando una ciencia pedagógica. Estaríamos generando conocimiento propio que va a soportar toda nuestra profesión. Y esto tiene que ver con ideas que apuntan hacia la profesionalización de la acción docente. Nosotros, muchos en la universidad, venimos de rutas de formación distintas, de rutas de formación donde no fuimos, en muchos casos, formados para enseñar. Es un conocimiento disciplinar, es un compromiso con nuestra profesión de base que implica que formemos a nuevos profesionales. Pero no en la mayoría de los casos hicimos un proceso de formación profesional para ejercer esta acción de enseñanza. Y es por eso que se convierte en un elemento muy importante la reflexión sobre las prácticas de enseñanza diversas, complejas y dinámicas que ejercemos todos en la universidad. Es nuestra responsabilidad generar ese conocimiento didáctico de los contenidos que enseñamos, que en cada uno de nuestros casos es muy particular. Es distinto enseñar en Derecho, a enseñar en una facultad de Medicina, a enseñar en una facultad de Economía y Ciencias Económicas, porque los objetos de enseñanza son distintos. La enseñabilidad de estos saberes tiene estructuras distintas, pero
somos los profesores universitarios quienes tenemos que asumir esa discusión teórica y práctica sobre las formas, los métodos y los medios para enseñar eso que enseñamos y que es particular a profesiones muy puntuales. Esta idea es una idea que no es nueva, es una idea que los profesionales de la salud han trabajado fuertemente y es allí donde, por ejemplo, el concepto de educador médico nace con mucha fuerza. Y es el educador médico aquel profesional que tiene conocimientos de la profesión, de la medicina, pero también de la didáctica y la pedagogía específica de la formación de médicos, que tiene todos los elementos conceptuales que le permiten con esos elementos generar conocimiento de las formas de enseñanza y de formación de futuros profesionales en medicina. Y es un concepto que los profesores universitarios cada vez más deberíamos empezar a tener en cuenta. Entonces, son estos nuestros conceptos de base. El concepto de práctica de enseñanza, en el cual una acción constitutiva es la evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y otro concepto que es un concepto central y estructurante, y es el de práctica pedagógica, donde aparece otra acción de evaluación que es distinta a la acción de evaluación del aprendizaje, y es la acción de evaluación de nuestra propia práctica de enseñanza. Entonces, en esos dos conceptos de evaluación vamos a orientar nuestra charla de hoy. Entonces, vamos a empezar esta charla que hemos denominado Evaluación, Medios, Técnicas e Instrumentos, que hacen parte de este modelo que les hablaba al principio, que se está construyendo con los profesores de la maestría en pedagogía y con los estudiantes de la maestría en pedagogía. Vamos a tener un hilo conductor durante esta conferencia, esta pregunta, y los invito a todos los participantes que por unos momentos nos detengamos a pensar qué podemos decir hoy sobre nuestras prácticas de evaluación. Que pensemos por un momento qué acciones de evaluación yo realizo de manera frecuente. Que trate de pensar por un momento en qué consisten esas acciones de evaluación, qué elementos las componen, qué acciones hacen parte de ellas, qué hago yo cada semestre, cada bimestre, en cada momento, asociado a la evaluación. En este primer momento, focalizado en la evaluación del aprendizaje de mis estudiantes. Quiero invitarlos a reflexionar por un momento sobre eso, para pensar en cada una de nuestras prácticas de evaluación. ¿Qué hacemos cuando evaluamos? En este momento deben haber llegado muchas imágenes, muchas ideas, muchos recuerdos. De hecho, en este momento estamos en una etapa de evaluación. Estamos en semana de parciales y estamos realizando acciones de evaluación. Y esas acciones que estamos llevando a cabo, esas acciones que hemos pensado, que pensamos las semanas anteriores y que en esta semana estamos ejecutando, son parte esencial de nuestra práctica de enseñanza. Y las hacemos a diario. Quizás a veces sin preguntarnos por ellas. Quizás las hacemos en algunos casos de manera mecánica, ya como una costumbre, ya como un ritual que se hace en distintos momentos y que hacen parte de ese quehacer diario. Y como hacen parte de ese quehacer diario, a veces no las objetivamos para revisarlas, comprenderlas y analizar. Entonces, estamos todos en ese marco de discusión, hablando de esas prácticas de evaluación que cada uno realizamos. Lo hemos pensado. Quisiera que luego de pensar en las acciones concretas que realizáramos, pensáramos entonces desde allí, ¿qué entendemos nosotros por evaluación? ¿Qué es para mí evaluar? Hacerme esa pregunta.
Quiero invitarlos a pensar, como en el caso anterior de nuestro hilo conductor, alrededor de esta pregunta. ¿Qué entiendo yo por evaluación? Para mí, ¿qué es la evaluación? Entonces, vamos a dar unos segundos para pensarlo. Y si alguien quisiera compartirnos a través del chat para él qué es la evaluación, podríamos leer 2 o 3 de estas intervenciones. Muchas gracias. La profesora Luz Sofía nos comparte. La evaluación es una manera de verificar que el conocimiento está apropiado. El profesor Samir nos dice que la evaluación es una herramienta para corroborar si el proceso de educación alcanzó su objetivo. Para la profesora Ernestina, la evaluación es verificar que la información impartida fue clara. Para el profesor Jesús, es un proceso de constatación de que los objetivos de aprendizaje se han logrado. Para la profesora Diana, es verificar que lo que estoy enseñando, se está comprendiendo. Es un instrumento de realimentación. Y así podemos seguir leyendo varias definiciones que hacen parte de nuestra acción diaria y que los profesores empezamos a generar desde allí una noción, una concepción de lo que es la evaluación. Pero si nos damos cuenta, cada uno de nosotros tiene una definición particular. Para algunos de nosotros la evaluación es un instrumento, para otros es un medio de verificación, para otros de nosotros la evaluación es un proceso. Entonces, por eso en esta charla, lo primero que vamos a presentar, sin pretender que sea la única definición ni que sea el único punto de partida, es una definición teórica propuesta por algunos autores sobre lo que es la evaluación. Y desde allí acercarnos a estas 3 nociones centrales, que son las nociones de medio, instrumento y técnica de evaluación. Entonces, vamos a utilizar las palabras de otros para escuchar lo que dicen ellos que es la evaluación. La primera definición que vamos a traer a la charla es la definición de la doctora María Antonia Casanova. La doctora María Antonia Casanova tiene un libro que ha sido uno de los libros más citados alrededor de estos conceptos de evaluación, y ella presenta una definición sobre evaluación que tiene estos componentes. Para la doctora Casanova, la evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso. Para la doctora Casanova, la evaluación es un proceso. Ella le da 2 adjetivos a ese proceso, temático y riguroso, y describe cuál es el propósito de ese proceso. Para ella, el propósito del proceso es la obtención de datos, la obtención de información, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa. No es cualquier información, es una información permanente, significativa, relevante, que permite conocer una situación. En este caso, la situación a conocer es el aprendizaje. Esta información que recolectamos nos debe dar pistas de las comprensiones, aprendizajes, desarrollos de habilidades de nuestros estudiantes. Con esa información podemos formar juicios de valor con respecto a ella, en este caso, al aprendizaje. Y con esa información y esos juicios generados, tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola progresivamente.
En esta definición de evaluación como proceso, se ve el dinamismo de esta acción de evaluación. Se ve la necesidad de que sea un ejercicio sistemático, riguroso. Se ve la necesidad de tomar decisiones sobre la información recolectada para que alimente el mismo proceso de enseñanza y el mismo proceso de aprendizaje. Si mi proceso de evaluación se limita solo a tomar un dato para dar un veredicto final, un veredicto de cierre, esa noción de evaluación está coja, le falta algo, se acerca más a una noción de calificación que de evaluación. Un poco es lo que nos presenta la doctora Casanova. Hay otra autora, la doctora Neu San Martín, que para definir la evaluación habla de sus características. Y ella también habla que la evaluación es un proceso, es una actividad que en sí es un proceso. Coincide con la doctora Casanova en darle esa característica de proceso a la acción de evaluación y que tiene unas características. Recoger información, sea por medio de instrumentos escritos o no, dice ella. Analizar esa información y emitir un juicio sobre ella. En esta segunda definición, que no aparece explícita en la definición de la doctora Casanova, aparece la acción de análisis adicional. No solo es la recolección de información, sino es el análisis de esa información que yo recojo por distintos medios, el que me permite emitir un juicio, como lo decía también la doctora Casanova, en este caso sobre un fenómeno particular, sobre la información que estoy recolectando que me permite comprender una situación específica. Al igual que la doctora Casanova, dice que ese juicio me permite tomar decisiones. La acción de evaluación tiene un propósito y el propósito es tomar decisiones. La doctora Casanova agregaba que esa acción, esa decisión, lo que estaba buscando era una mejora en ese proceso propio de aprendizaje y de enseñanza. Estas dos definiciones coinciden. En la charla que hizo la doctora Rosa Julia, en su definición de evaluación, también se coincidía con estas características. Entender la evaluación como un proceso de recolección de datos, de recolección de información, y desde el aprendizaje, sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, para tomar decisiones pertinentes y a tiempo frente al proceso de enseñanza, aprendizaje que estamos orientando como profesores. Son estas dos definiciones. Otros autores también la denominan herramienta, otros autores en sus definiciones se centran en los propósitos, en describir los propósitos, otros autores se centran en describir formas de hacerlo, pero me parece que para esta discusión estas dos definiciones nos pueden ayudar a pensar un poco sobre nuestra acción de evaluación. Lo que estamos haciendo muchos en esta semana, las semanas anteriores y las que vienen, es recoger información a través de distintos medios para, desde esa información, revisar qué está pasando con el aprendizaje de nuestros estudiantes para tomar decisiones a esta altura del semestre que nos permitan ajustar nuestras prácticas de enseñanza, las actividades y situaciones de aprendizaje que llevamos al aula para que nuestros estudiantes logren esos objetivos de aprendizaje. En otras palabras, nos va a permitir la información que recojamos y analicemos en este momento, tomar decisiones que nos ayuden a asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Un poco es la línea, la idea que estamos. Presento acá en la maestría en pedagogía, lo denominamos el análisis de conceptos estructurantes. Alrededor del concepto de evaluación, cada uno de nosotros encuentra que hay varios conceptos asociados. Esta es mi ruta y mi forma de presentar mi análisis de conceptos estructurantes de este concepto de evaluación. Desde allí parto de estas estructuras de definición
para, desde esta lógica, que es propia, depende de mi singularidad como profesor, mi comprensión como profesor, intentar describir qué es para mí la evaluación. Este esquema, que pues no tiene abiertas todas las ventanas, también nos muestra lo complejo que son estas acciones y la red de conceptos que pueden integrar ese concepto central de la evaluación. En esa línea de entender la evaluación como un proceso temático, riguroso, estructurado de recolección de información y de análisis de esa información para emitir juicios y tomar decisiones que coinciden con tres marcos conceptuales de la doctora Casanova, la doctora San Martín y la doctora Guzmán. Esos elementos requieren que esa fase de recolección y análisis de información se realice a través de tres conceptos, de tres elementos que deben ser claves en nuestro proceso de enseñanza y que como profesores debemos tener en cuenta, intentar distinguir unos de otros para de esta manera poder hacer una descripción un poco más clara de nuestras estrategias de evaluación, de nuestras acciones de evaluación del aprendizaje. Esos tres conceptos son los conceptos de instrumento, técnica y medios, que son los que le dan cuerpo a esta experiencia. La acción de evaluación es una acción que realiza el profesor, en este caso, como ejercicio de su práctica de enseñanza, para recolectar y analizar información, en un primer momento, sobre el aprendizaje de sus estudiantes, para a través de esa información emitir juicios y tomar decisiones sobre sus propias acciones de enseñanza y mostrarle al estudiante también posibles caminos para mejorar sus comprensiones, sus habilidades, sus aprendizajes. Ese elemento de recolección y análisis de información requiere de una toma consciente y estructurada de los instrumentos, los medios y las técnicas con las cuales se va a capturar esa información y que nos permita emitir juicios primero cercanos a la realidad y tomar las decisiones apropiadas para continuar con el proceso. Entonces, vamos a hablar de esos tres conceptos, de instrumento, de medio y de técnicas de evaluación. Estos tres autores, los doctores, la doctora Hamody y los hermanos López Pastor, en el 2015 hicieron un ejercicio de revisión sobre los documentos existentes alrededor de las temáticas de evaluación del aprendizaje y encontraron que en los documentos académicos se presentaba una cierta confusión en uso de términos como instrumento, herramienta, técnica, dispositivos, etcétera, que se asociaban con el concepto de evaluación. Ellos, al hacer su rastreo, encontraban que en algunos de estos textos académicos, algunas veces se usaba de manera indiferente un mismo término para referirse a distintos conceptos o distintos términos para referirse al mismo concepto. Esto ocurre en esa revisión bibliográfica que ellos hacen, pero también ocurre en nuestra práctica diaria. Nosotros de manera indiferente a veces usamos la palabra técnica, la palabra herramienta, la palabra medio, la palabra dispositivo, para referirnos a las acciones que realizamos a diario en nuestro proceso de enseñanza. Entonces, estos autores proponen tener un marco común de conceptos para que los docentes tengamos unos puntos de referencia y de conversación, por lo menos teniendo una noción compartida, en el primer momento, de la definición de evaluación y segundo, de estas tres palabras claves que hacen parte de ese proceso de recolección y análisis de información sobre el aprendizaje que nos ayudará a tomar decisiones apropiadas, pertinentes, al momento de continuar con nuestro proceso de enseñanza.
Vamos con el primer concepto. Y estoy tomando aquí a dos autores, a Rodríguez e Ibarra, que hacen parte del fundamento que también tomaron los autores que antes mencioné, Amodi y los hermanos López Pastor, para hacer una propuesta. Y como todos son propuestas que son evaluadas, que son discutibles, que tenemos que trabajar, pero sí lo que parece que se convierte en algo importante es que como comunidad de profesores, de profesionales de la educación, empecemos a trabajar sobre esas discusiones conceptuales centradas en términos y en nociones que para nuestra práctica se convierten en prácticas profesionales, que se convierten en elementos centrales para que nuestra acción de enseñanza sea una acción profesional. Aquí presento dos de esas definiciones de medios. Para Rodríguez Ibarra, los medios para evaluar son pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto de evaluar. En este caso, el objeto de evaluar, en este punto de nuestra discusión, son los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, los medios para evaluar es eso que utilizamos los profesores, que nos permiten generar pruebas y evidencias de ese aprendizaje, de esa comprensión, de ese desarrollo de habilidades. Estas evidencias, productos o actuaciones realizadas por los estudiantes son los medios que nos informan sobre los resultados de aprendizaje y que utiliza el evaluador para realizar las valoraciones correspondientes. Ese es desde el punto de vista de Rodríguez Ibarra. Para Amodi y los hermanos López Pastor, los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones del alumnado que el profesorado puede recoger, ver y o escuchar y que sirven para demostrar, para recoger evidencias de lo que los estudiantes, los discentes, han aprendido a lo largo de un proceso determinado o durante ese mismo proceso. Estas dos definiciones de medios nos llevan a reflexionar sobre algo que les decía al principio está íntimamente relacionado, y son las acciones de planeación que realizamos los profesores y las acciones de evaluación. Los profesores, lo que hacemos de manera consciente e intencionada es diseñar situaciones de aprendizaje. En didáctica de la matemática se usa el término tarea. Diseñamos tareas que le proponemos a los estudiantes para que a través de ellas logren comprensiones, logren aprendizajes, desarrollen habilidades y capacidades. Eso es lo que hacemos los profesores. En ese orden de ideas, cada una de esas actividades que nosotros proponemos a los estudiantes para que ellos aprendan, comprendan o desarrollen habilidades y capacidades, se convierten en sí mismas medios que nos permiten ver en la acción del estudiante si están logrando las comprensiones que nos proponemos. Por eso este concepto de medios es muy importante. En el marco de la enseñanza para la comprensión, se usa el término desempeño de comprensión para describir el conjunto de actividades que los profesores estructuramos para que cuando el estudiante desarrolle esas actividades, logre la comprensión. Y es lo que hacemos todos los días, en todo momento, en nuestras aulas de clase. Proponerles a los estudiantes actividades para que aprendan, pero esas mismas actividades en sí son medios. Por ejemplo, cuando en clase yo le propongo a mis estudiantes que realicen un taller, y pues ahí va a haber múltiples definiciones de taller. Esa acción, eso que yo construí, eso que yo diseñé desde mi concepción de taller, al cual se enfrenta el estudiante, le está permitiendo interactuar, pero a la vez me está permitiendo a mí ver qué comprensiones está logrando, cómo las está logrando. Ese es el medio. A veces no pensamos que hay oportunidades también de evaluación. Esas acciones que realizamos a diario, en un laboratorio, en un salón de clase, a través de una pregunta, se convierten en medios que a la vez que le sirven al estudiante para aprender y comprender,
me sirven a mí como profesor para capturar información sobre ese proceso de aprendizaje. En algunos momentos, esos medios de evaluación que nosotros proponemos tienen esa intención de realizar una evaluación formal. Por ejemplo, hacemos un examen. Es el medio que utilizamos para recoger información sobre las comprensiones, aprendizajes, habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. En otros casos les proponemos la elaboración de un ensayo, la elaboración de un informe de laboratorio o el desarrollo o un informe de un proyecto de aplicación. Esas son situaciones que les decimos a ellos y les indicamos que van a ser el medio a través del cual vamos a generar la información para realizar el proceso de evaluación. Pero esos son unos medios. Pero todo lo que hacemos a diario en el aula se pueden convertir en estos medios. Para los autores Hamody y los hermanos López Pastor, esos medios ellos los dividen en 3 tipologías y focalizan estos medios en medios de lo que podríamos llamar evaluación formal. Hay medios escritos, lo que le proponemos al estudiante que haga para que en su ejecución podamos nosotros recoger información que nos permite tomar juicios sobre resultados de aprendizaje. Hablan de medios escritos, carpetas, medios de control como el examen, medios escritos como el cuaderno, cuadernos de notas, cuadernos de campo, cuestionarios, diarios, caso, ensayos. También, y en esta coyuntura que estamos viviendo, la tecnología nos permite muchos medios, proponerle al estudiante que participe en un foro virtual, lo que acabamos de hacer con la reflexión sobre lo que es evaluación. Ya nos permite tener datos, información acerca de comprensiones, acerca de expectativas, acerca de concepciones y creencias que tengan los estudiantes frente, por ejemplo, a un concepto. Y hay muchos medios. Hay informes, hay ensayos, hay pósters, hay portafolios. Hoy por hoy hay muchos medios escritos, gráficos, como infografías, que son medios que utilizamos los profesores de manera formal para desde allí capturar información sobre qué están aprendiendo nuestros estudiantes. Hay medios orales, hay exposiciones, hay discusiones grupales, hay ponencias, hay debates, donde en esa acción que está ejecutando el sujeto podemos identificar y tomar información sobre sus niveles de aprendizaje. Y ellos hablan de unos medios prácticos, las prácticas supervisadas, algo muy común en ciencias, en profesiones, perdón, como las de las ciencias de la salud o en la educación, donde los estudiantes van también en ingeniería. De hecho, nuestros estudiantes hacen prácticas al final de su proceso, donde pues finalmente allí hay un ejercicio práctico y donde también podemos recoger información sobre aprendizajes, comprensiones, habilidades y capacidades que nuestros estudiantes han desarrollado. Esos son medios. Y aquí lo importante es no perder el norte. Día a día en nuestra aula, lo que nosotros le proporcionamos al estudiante y le proponemos son actividades que hacen parte de un gran conjunto de situaciones de aprendizaje que se convierten en medios para poder realizar ese ejercicio de recolección de información. Por un lado están los medios. Por otro lado están las técnicas. Entonces yo propongo medios, pero las técnicas, según los 2 autores que estamos confrontando, por un lado Ibarra y por el otro lado Hamody, estas estrategias son las que utiliza el evaluador para recoger sistemática la información sobre el objeto evaluado, para recoger sistemáticamente la información que se está generando en ese medio, en ese pretexto que yo puse para que el estudiante aprendiera y a la vez me diera información sobre cómo iba su proceso de aprendizaje. Para los primeros autores, para Ibarra y Rodríguez, estas estrategias las dividen en 3. Estrategias de observación,
estrategias de entrevista o diálogo directo y estrategias de análisis documental y de producción. Por ejemplo, si yo le propongo a mis estudiantes un medio para evaluarlos como una discusión grupal, yo puedo usar la técnica de observación para capturar la información de lo que está ocurriendo en esa discusión grupal, los aportes de cada estudiante, los roles que juegan, las discusiones que dan, las argumentaciones y explicaciones que dan frente a la tarea o la pregunta que les propuse que desarrollaran. Yo también puedo hacer una entrevista directa con mi estudiante y preguntarle alrededor de temas, de conceptos, de acciones que él desarrollaría en cierta situación profesional. Esa sería una técnica distinta a la observación. Y el análisis documental generalmente es lo que hacemos cuando capturamos estos medios escritos, orales con grabaciones o videos, y es que sobre eso que escribió en el ensayo el estudiante, yo hago un análisis de esa producción, de ese documento, y allí trato de extractar cómo está su comprensión, cómo van sus aprendizajes, cómo van sus habilidades profesionales. Generalmente hacemos esto también cuando tenemos un cuestionario de preguntas cerradas o abiertas. Lo que hacemos en sí como técnica es el análisis del documento que ellos nos entregan para desde allí plantear un juicio frente a su aprendizaje. Y con ese juicio tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Encuentro que mis estudiantes no están logrando comprensión sobre el concepto A o que este estudiante en particular no lo está logrando. ¿Qué voy a hacer para ayudarle a alcanzar esa comprensión? Y eso pues lo hago a través de la información y esa técnica de análisis documental que hago en lo que está plasmado, por decirlo, en ese cuestionario, en ese examen. Los otros autores proponen, los otros estudiantes, los otros autores proponen, los otros estudiantes proponen otra clasificación, dependiendo en esa estrategia que usa el evaluador, participa el estudiante o no participa el estudiante. En este caso, para los segundos autores, es importante clasificar las técnicas de acuerdo a quién realiza la acción de evaluación. En la primera definición, cuando se habla de evaluador, no es exclusivamente el profesor el que puede recolectar y analizar la información. Cuando esa responsabilidad es compartida, cuando los estudiantes pueden hacer un análisis y una recolección de sus propios procesos, ejercicios de autoevaluación, o cuando sus pares también pueden recoger y analizar esa información, que sería en este caso ejercicios de coevaluación o evaluación compartida, podemos también desde allí recoger sistemáticamente información que nos va a servir mucho para emitir juicios, cruzarla con otras informaciones y tomar decisiones acertadas y apropiadas. De Hammond y los hermanos López Pastor, su clasificación la dividen en qué actor participa del proceso. Cuando nosotros involucramos al estudiante, cuando el alumno participa, están estas acciones de autoevaluación, evaluación entre pares, evaluación compartida o colaborativa. Por otro lado, cuando no interviene el alumnado, que es generalmente procesos heteroevaluativos, pues están asociados a técnicas de análisis documental o a técnicas de observación, observación directa, observación de grupos. Entonces, hasta aquí dos conceptos. El concepto de medio, como esto que yo le propongo al estudiante para que en su ejecución yo pueda recolectar información, y el concepto de técnica, como la forma en que yo analizo y recojo la información que se está generando en ese medio. El tercer concepto, y aquí los dos autores que estamos trabajando coinciden, son los instrumentos de evaluación.
son estas herramientas que tanto profesores como estudiantes, en este caso, el evaluador puede ser el profesor, puede ser el estudiante, incluso puede ser un sujeto externo al aula. Esas herramientas físicas que utilizamos para plasmar de manera organizada la información que recogemos mediante esa técnica, bien sea de observación, bien sea de análisis documental, bien sea de diálogo directo, esa información allí recogida que plasmamos, que hacemos realidad en un instrumento. Esos instrumentos son de muchas formas. Los más conocidos pues son las listas de chequeo, las matrices o rúbricas de evaluación, que nos permiten capturar la información a través de técnicas de esa información que se está generando en esos medios que proponen. Son muchos los instrumentos de evaluación que se utilizan. Hay una tendencia cada vez más fuerte al uso de la rúbrica como un instrumento por sus características de estructura, términos de niveles y criterios, que permiten, independiente de quién sea el evaluador, el profesor, el mismo estudiante o sus compañeros, capturar la información que está ocurriendo en el medio o que ocurrió en el medio y sistematizarla y organizarla y estructurarla. Por eso es que hemos realizado dos charlas alrededor de estos instrumentos particulares. Ese conjunto de instrumentos que no es único, de técnicas que tampoco es única y de medios que yo utilizo a diario, se convierten en mi estrategia de evaluación. Y es acá donde es importante que yo piense qué instrumentos de evaluación utilizo, técnicas utilizo, qué medios estoy utilizando para proponer mis ejercicios de evaluación, mis acciones de evaluación. Estas estrategias de evaluación hacen parte de mi acción de enseñanza, por lo tanto son singulares, por lo tanto son dinámicas, por lo tanto son complejas. Pero solo yo como profesor soy quien tengo la posibilidad de identificarlas, de organizarlas, de pensarlas, de evaluarlas, para asimismo tomar decisiones si debo ajustarlas, si debo aumentarlas, si debo incrementarlas. Una estrategia de evaluación debería involucrar diferentes actores. Si como parte de mi estrategia de evaluación no solo participo yo, sino participan los estudiantes en ese ejercicio, esa estrategia de evaluación es más integral. Si esa estrategia de evaluación involucra distintos momentos, si tengo estrategias de evaluación y uso medios de evaluación al inicio de mi proceso de enseñanza, lo que algunos autores llaman evaluaciones diagnósticas. Sobre eso tomo decisiones de lo que va a ocurrir en el transcurso del semestre, pero también durante el proceso, en el día a día, estoy haciendo monitoreos, propongo distintos medios que me permiten capturar información durante el proceso y también al final utilizo otros medios y otras técnicas de análisis para saber y monitorear el proceso. Mi estrategia de evaluación es más integral. También si involucro en esa estrategia distintos análisis de la información. Si comparo la información que recolecto de manera sistemática y continua durante el proceso de aprendizaje y puedo hacer análisis de comparación del avance de un estudiante con él mismo, análisis ideográficos de esa información, para poderle comunicar a él y también para entender yo cómo va avanzando ese estudiante en su comprensión. La estrategia de evaluación es más integral. Además, si utilizo la información para hacer análisis de grupo, para identificar cómo está el estudiante frente a su grupo y cómo está mi grupo frente a otros grupos, frente a cierta habilidad, característica o comprensión, también mi estrategia de evaluación es más integral. Y si ella atiende a distintos propósitos, no solo el sumativo, calificativo de dar una nota, sino que tiene propósitos formativos, por ejemplo, eso hará que mi estrategia de evaluación sea más integral. Un poco, ese sería el resumen de este cuadro. Y cierro con esto. Este ejercicio de
evaluación del aprendizaje tiene etapas de planeación, tiene etapas de intervención, tiene etapas de evaluación y tiene etapas de reflexión, en un ciclo continuo que me va a permitir mejorar intencionalmente mi práctica de enseñanza. En la acción de planeación yo diseño actividades, actividades para el aprendizaje, actividades para recoger información. Por lo tanto, en la fase de planeación yo diseño medios, pero también pienso en qué técnica voy a utilizar para recoger la información. Y también tengo que diseñar los instrumentos con los cuales se va a sistematizar esa información. Eso tengo que pensarlo para la etapa de intervención, lo que va a ocurrir en mi aula, en mi etapa de evaluación y análisis, y en una etapa muy importante del proceso, y es la realimentación. Es contarle al estudiante cómo va su proceso. Tengo que planear eso muy bien. Tengo que llevarlo a acción, tengo que ponerlo en juego en mi aula. Tengo que recoger la información y tengo que organizarla, y tengo que usar técnicas e instrumentos para analizarla. Y con esa información, emitir juicios, reflexionar y tomar decisiones para volver a planear actividades y seguir de nuevo el ciclo. Yo creo que me extendí un poco más, pero era un poco lo que les quería contar. Abrimos micrófonos y abrimos chat para sus preguntas y comentarios. No sé, Gaby, si has identificado preguntas. Por ahora nadie ha hecho ninguna pregunta, solamente habían preguntado qué era redacción, noticia y comentarios generalmente de corta extensión que se hace sobre una obra literaria de arte o científica y se publica en un periódico o en una revista. Gracias, Anita. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero por ahora no. Dice Kemen, sí, que tiene una pregunta adicional. Adelante, te escuchamos. Gracias. Muchas gracias por toda la conferencia. Estuvo muy ilustrativa y muy esclarecedora de muchos de los conceptos que manejamos de evaluación, muchas veces desde un punto de vista práctico y empírico, pero me parece muy importante analizar los conceptos y todo lo que hemos visto hoy. Así que, de nuevo, mil gracias. Pero la parte entre medios para evaluar y medios de evaluación, la diferencia entre los dos, no me quedó tan claro. Suena bastante parecido. No tuve tan clara la diferencia. Si pudieras, por favor, profundizar un poco en eso. Sí, profesor Kemmel, muchas gracias por la pregunta. Son simplemente formas en que los autores lo llaman. Para unos autores son medios para la evaluación, para los otros autores son medios de evaluación. Aquí lo importante es que se comparte un lugar común de la noción y es esa actividad que propongo al estudiante que me permita que él aprenda y que él a la vez me brinde información y le brinde a él también información de cómo va su proceso de aprendizaje. Es simplemente vocabulario y definición de cada uno de los autores. Okay, o sea que en realidad se podrían usar como indistintamente. Indistintamente. Okay. Parece ser que se está trabajando más medios de evaluación. Lo que más se está utilizando actualmente. La última era una pequeña reflexión sobre que la evaluación, además de que nos permite ver el proceso de aprendizaje, generalmente debe producirnos como también un proceso de reflexión sobre nuestra enseñanza. ¿Qué tan enseñable es ese aprendizaje que yo intento? ¿Qué tan enseñables son los contenidos y el saber que quiero que el estudiante aprenda? El proceso de aprendizaje depende del estudiante, pero nuestro papel como profesor en la enseñanza también lo podemos autoevaluar casi a través de la evaluación que hacemos al estudiante. Profesor Kemmel, totalmente de acuerdo. Por eso en nuestro modelo distinguimos dos acciones. Las acciones de evaluación del aprendizaje, que es constitutiva de nuestra práctica, pero también lo que lo hace pedagógico es la posibilidad de evaluar nuestra propia práctica. Y son evaluables los contenidos, son evaluables las técnicas, son evaluables las actividades, los medios que utilizamos. Porque es en esa evaluación que también implica
tener instrumentos, tener técnicas para recoger información y evidencias puntuales sobre nuestra práctica de enseñanza, que podemos tomar decisiones conscientes que nos van a llevar a hacer una transformación intencionada de nuestra práctica. No es que nuestra práctica esté bien o mal, simplemente ella ocurre, pero a través de ese ejercicio permanente de evaluación y reflexión podemos irla modificando y modificando de acuerdo a lo que encontremos que requiere ser modificado en ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, una reflexión pequeña. Me he desempeñado en la educación ya para unos 38 años, 40 años, y hemos siempre pasado por los procesos de evaluación que se han determinado o que están ajustados a cierto modelo, a ciertas condiciones, se cambian los instrumentos, todo este tipo de situación. La evaluación gira a veces en torno a si se evalúa el proceso del docente, se evalúa el proceso del estudiante, se evalúa el papel de la institución como eje sobre el cual gira el proceso de educación. Es decir, he visto varios elementos. Sin embargo, siempre me ha causado problema el determinar la cultura de la evaluación, cómo se construye junto con los estudiantes o cómo se le construye a los estudiantes la cultura de la evaluación, porque es un momento en el cual se vuelve un poco tensionante la actividad de los docentes y los estudiantes en algunos casos tampoco saben que ese es un proceso que es inherente, natural y necesario. Entonces, todo este tipo de situación a veces sería bueno también ejecutarlo junto con ellos y más en estos precisos momentos en que a todos nos ha cogido un poco desprevenidos y el papel del estudiante se ha vuelto mucho más vital dentro del proceso de enseñanza, porque los medios con los cuales contamos coartan o quitan parte de la posibilidad de la comunicación que tenemos en un aula de clase con los estudiantes y no hemos estado preparados o no nos hemos venido preparando para este papel. Entonces, para resumir, sería cómo generar ese papel de ser evaluado como un papel normal y no como aquel campo de media batalla entre lo que el docente pide y lo que el estudiante da. Profesor Álvaro, muchas gracias por su pregunta. Esto tiene que ver mucho con cómo nuestras acciones de evaluación, cómo en esos medios que proponemos, también involucramos al estudiante en el proceso de manera consciente. Por hoy, una habilidad que todos los profesionales debemos tener es esa habilidad de realizar procesos de auto y coevaluación entre pares. Pero eso hay que vivirlo y somos nosotros los profesores quienes podemos proponer medios donde eso ocurra. Por eso, en los procesos, como lo decían allí los autores, esas técnicas de evaluación se pueden dividir en dos grandes grupos, donde participa el estudiante y donde no participa el estudiante. Generalmente son más frecuentes esas técnicas de evaluación donde el estudiante no participa. Pero para que estas técnicas de evaluación que involucran al estudiante sean efectivas, los profesores debemos diseñar instrumentos apropiados que le ayuden al estudiante a focalizar la observación en lo que se quiere identificar, en la habilidad, en la competencia, en la comprensión. Y es allí donde, como profesores, tenemos nosotros la responsabilidad de involucrar al estudiante en su proceso de evaluación. Y eso tenemos que irlo haciendo. Si el estudiante siempre ha sido y ha vivido en una cultura heteroevaluativa, pues es difícil que le pidamos que entre a culturas auto y coevaluativas. Pero está en nuestras manos. Nosotros somos quienes proponemos esos medios y a través de esos medios yo creo que se puede lograr. Implica irlos pensando, irlos involucrando cada vez más en sus propios procesos. Pero para eso se requieren diseños de instrumentos, técnicas apropiadas y sobre todo medios donde sea posible desde múltiples ópticas recolectar esa información. Sí, muchas gracias. Y solo para complementar, yo creería que es un término manido, pero de alguna manera es útil generar la cultura de la evaluación.
Creo que todos debemos generar esa cultura y ser un cuerpo que utiliza la evaluación como un proceso natural y más o menos que tengamos elementos comunes para que los mismos estudiantes no perciban las diferencias entre unos y otros y normalmente, obviamente, cojan por un camino que puede ser o el más fácil o el más complicado. Básicamente sería eso y muchas gracias por su explicación. Profesor Álvaro, muchas gracias. Ya nos estamos pasando un poco, pero solo me resta invitarlos a volver a ese hilo conductor que se propuso al ¿Me principio. oye, profesor? ¿Profesor ¿Alguien Lorenzo? más? La profesora Lucía, ¿te escuchamos? Acá en el chat hay varias preguntas y yo voy a tratar de pensar algunas que tienen que ver con la que yo quisiera pedirle el favor que nos respondiera. Y es Claro que sí. efectivamente, estamos teniendo grupos muy grandes y hay personas, por ejemplo, tengo en este momento 6 grupos, 220 estudiantes. Entonces, parte de la pregunta es, que algunos tienen acá dentro del chat es, ¿uno cómo hace para evaluar a grandes grupos en un entorno virtual? ¿Uno cómo hace para hacer evaluaciones de retroalimentación inmediata? Y cómo hace uno para que realmente la evaluación termine siendo como ustedes mismos lo planteó y se trabajó dentro del proceso, como un dispositivo que permita que la gente aprenda, crezca, y no como algo que hay que chulear y que sencillamente hay que cumplir con colocar una nota? Creo que estamos frente a un reto muy complejo porque ya solamente en el salón ya era un camello lograr hacer una buena evaluación. Virtualmente creo que también tiene un montón de retos gigantes. Sí, profesora Lucía, muchas gracias por la pregunta. Es un reto. Nuestra práctica de enseñanza nos invita cada día a afrontar esos retos. Aquí un poco también lo que nos puede ayudar es pensar en esta posibilidad de la evaluación como un proceso continuo. Entre más posibilidades yo tenga de recoger información sobre los aprendizajes, comprensiones y desarrollo de habilidades de mis estudiantes, puedo, puedo tener un panorama más amplio, claro, como tú lo 220 estudiantes en un semestre, es un reto. Pero si vamos afinando nuestras técnicas, nuestros medios, nuestros instrumentos, podemos ir un poco facilitando ese trabajo. Un ejercicio interesante es todo este ejercicio de colaboración. Cuando involucramos al estudiante en su proceso de evaluación, cuando diseñamos medios y utilizamos técnicas apropiadas para hacer procesos de autoevaluación y coevaluación, muchos de estos trabajos y estas cargas y esta responsabilidad se distribuye también en la comunidad. Entonces, si vamos pensando en medios de aprendizaje y de evaluación que involucren a los colegas, porque en este caso estamos formando profesionales y ese es un ejercicio al cual nos vamos a enfrentar en nuestra acción profesional y vamos preparándolos para eso, eso nos puede ayudar mucho. Cuando, por ejemplo, el medio que utilizamos es un ensayo y hacemos procesos de autoevaluación, cuando le entregamos una rúbrica al estudiante para que antes de que envíe el ensayo, él pueda hacer una revisión y tenga un instrumento claro que le permita autoevaluar su proceso y mejorarlo, ahí ya estamos ahorrando trabajo. Pero cuando esa misma rúbrica se la compartimos y distribuimos para que sus colegas, sus compañeros, sus pares realicen ejercicios coevaluativos o de evaluación compartida sobre ese instrumento, aquí el centro y la estrategia se centran en un buen instrumento, esa información también le va a permitir tanto al sujeto que está aprendiendo mejorar su ensayo, como a los sujetos que participan de la evaluación también para aprender nuevas cosas. Esa distribución también tiene esos fines, me va disminuyendo el trabajo. Y de esta manera, el ensayo que me llega a mí ya no es un ensayo con muchos errores. Es simplemente un ejemplo. Podemos usar varias técnicas colaborativas un poco para distribuir. Irnos pensando cómo nos involucramos cada vez más. La tecnología hoy nos permite capturar información fácilmente. En un chat, todo este chat queda grabado. Cuando yo hago un foro, toda esa información está allí.
y yo puedo usar técnicas de análisis que me permitan ver cómo están esas comprensiones, cómo van esos conceptos en estructura en cada uno de los estudiantes. Entonces, claro, puedo ir usando todas esas técnicas. Hoy por hoy también puedo hacer pruebas rápidas, puedo hacer quizzes, puedo hacer Kahoot, puedo tener formularios que permiten capturar información y lo importante es que la técnica, ojalá yo cada vez logre involucrar más y más a los estudiantes como partícipes de ese proceso. Sería un poco lo que tendría como respuesta a esa pregunta. Gracias, profesor. Profesora, con todo el gusto. Y les decía... Básicamente yo todas las preguntas eran alrededor de estas estrategias que debería diseñar un profesor para poder hacer retroalimentaciones a grupos grandes y una apreciación muy interesante que nos hacen, y es que todo debe ser objeto de evaluación. Lo que no se evalúa no se mejora. Y yo creo que esto lo dice el profesor José Omar Castaño. José Omar, un saludo y creo que resume todo lo que estabas diciendo. Todo debe ser objeto de evaluación y lo que no se evalúa pues no se puede mejorar. Muchas gracias, Gaby. Yo los dejo con esta pregunta y es, usando estos conceptos que trabajamos y otros conceptos, ¿yo qué puedo decir hoy sobre mis prácticas de evaluación? Estos conceptos, ¿qué instrumentos utilizo? ¿Qué técnicas utilizo frecuentemente? ¿Qué medios le estoy proponiendo a mis estudiantes para evaluarse? Pensar en esa respuesta y mirar, que les decía al final, lo que haría una evaluación más integral, que involucre varios actores, varios propósitos, varios momentos, varios análisis. ¿Cómo yo lo puedo ir implementando y cómo puedo ir pensando mis prácticas evaluativas? Desde la Facultad de Educación y desde la Maestría en Pedagogía estamos pues a su disposición en términos de preguntas, asesorías, comentarios que requieran para realizar estos procesos, pues allí estamos a su disposición. No me queda más que agradecerle a Gabriela su colaboración en el chat, a ustedes su participación y por habernos escuchado en esta sesión. Entonces, es eso. También invitarlos a que el proceso de evaluación, como dice el profesor José Omar, todo tiene que ser sujeto de evaluación y nuestra práctica de enseñanza también se puede evaluar. Pero evaluarla con fines de reflexión y mejora nos va a llevar cada vez a generar mejores comprensiones sobre lo que hacemos en el día a día. Entonces, muchas gracias a todos y hasta aquí nuestro webinar de hoy.